revelado. Seo rechaza a todas, pero cae rendido ante la inocencia pura de una joven de 18 años. Javier, un hombre de 40 años, miraba por la ventana de su oficina, observando la vorágine de la ciudad. La lluvia caía, transformando el asfalto brillante en un espejo distorsionado. Había construido un imperio en la industria publicitaria, una hazaña digna de admiración, pero ahora se sentía vacío, atrapado en un mundo donde cada ocupación parecía ser solo un eco de su pasado. Tras su doloroso divorcio, había convertido su corazón en una fortaleza. El amor era un juego de azar que ya no estaba dispuesto a jugar. La soledad lo envolvía, y las mujeres que lo rodeaban parecían interesadas en su estatus, no en su esencia. Aquel día, la rutina se vio interrumpida por la llegada de Sofía, la joven pasante que pondría a prueba todos sus principios. Desde el momento en que la vio entrar, Javier sintió una conexión desconocida. Era como si una ráfaga de aire fresco hubiera invadido su espacio. Sofía, con sus ojos brillantes y su actitud inquieta, lo retó a recordar lo que era sentir pasión. Sin embargo, dentro de él, un conflicto ardía. ¿Era correcto sentir algo por una chica tan joven? Aferrado a sus normas, luchó por mantener la distancia. No podía permitir que la inocencia de Sofía lo desarmara. No después de haber sido herido, mientras Sofía se adaptaba a la dinámica de la agencia, comenzaba a notar lo que él había pasado por alto: injusticias en el proceso de promociones, favoritismos que en lugar de abrir puertas solo cerraban oportunidades. Su valentía la hacía destacar. Javier no podía evitar admirarla, pero esa admiración se convertía en angustia. Ella no solo cuestionaba el sistema, desafiaba todo lo que él había construido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día que Sofía decidió llevar su queja a la junta directiva, la atmósfera en la oficina cambió drásticamente. La tensión se palpaba en el aire, como si cada empleado estuviera conteniendo la respiración. Javier se encontraba en un dilema. Debía proteger su carrera y su reputación, pero sentía un impulso irrefrenable de apoyarla. El momento se convirtió en un torbellino emocional. Su mente aceleraba, imágenes de su pasado y su herida reciente mezclándose con la determinación de Sofía. ¿Era correcto actuar desde el corazón, arriesgando todo por alguien a quien apenas conocía? La angustia lo consumía. Sabía que perder a Sofía sería perder la única luz que había iluminado su vida en años. Pero con cada instante, se daba cuenta de que aferrarse a su frialdad era más doloroso que arriesgarse a ser vulnerables. La firmeza de Sofía lo desafiaba a descubrir una parte de sí mismo que había mantenido encerrada. Al observarla, comprendió que el verdadero riesgo no estaba en perder su estatus, sino en no permitir que su corazón volviera a latir. La decisión estaba a la vuelta de la esquina. ¿Arriesgaría su carrera por ella? La vida de Javier pendía de un hilo, y su corazón le susurraba que era el momento de actuar. Javier tomó una profunda respiración, tratando de calmar el tumulto que lo agobiaba. El eco de los murmullos en la oficina se convirtió en un ruido de fondo que apenas lograba registrar. Su mirada se centró en Sofía mientras ella exponía su queja ante la junta. Cada palabra que salía de sus labios parecía resonar en su interior, desatando un torrente de emociones que había mantenido reprimidas durante años. La valentía de Sofía era contagiosa y, al mismo tiempo, aterradora. ¿Acaso él se había vuelto tan cínico que ya no creía en la posibilidad de un cambio? Mientras escuchaba, su mente divagaba entre recuerdos de oportunidades que había perdido y decisiones que había tomado desde la comodidad del miedo. En un instante, sintió un fuerte deseo de levantarse y unirse a su lado, de respaldar su lucha inesperada. Pero la sombra del escepticismo y la autoconservación lo mantenía anclado a su silla, impasible. La reacción de la junta fue predecible: balbuceos entre los miembros, miradas de reojo y cierta incredulidad ante la audacia de la joven.
Javier se sintió avergonzado, no solo por la inacción de sus colegas, sino por su propia falta de iniciativa. Era como si la chispa que ella había traído consigo estuviera iluminando las grietas de su fortaleza personal. Con cada intervención de Sofía, Javier se cuestionaba a sí mismo. Era el CEO, el que tomaba las decisiones, el que debía dirigir el rumbo de la empresa. Sin embargo, en ese momento, se sentía como un espectador en su propia vida. La inseguridad le arañaba la mente. ¿Realmente era capaz de cambiar? El peso de las expectativas y el miedo a perder lo que había construido lo mantenían prisionero en su propio castillo. Finalmente, se dio cuenta de una verdad inquietante. La administración había dejado de ser una cuestión de liderazgo y había caído en una rutina de supervivencia. Se había vuelto un autómata, descuidando no solo a sus empleados, sino también a sí mismo. La mirada despreocupada de Sofía y su impulso lo impulsaron a considerar que el verdadero liderazgo podría residir en la vulnerabilidad, no en el control. A medida que la reunión avanzaba, Javier decidió que debía actuar. Cuando la oportunidad se presentó y la junta pidió algún comentario, su voz emergió de su batalla interna. Con un tono firme, se dirigió a sus compañeros. Creo que es el momento de escuchar y aprender de las voces que normalmente no se escuchan en esta mesa. Una mezcla de sorpresa y desconcierto se apoderó de la sala. El choque entre su antiguo yo y la nueva perspectiva que empezaba a abrazar era palpable. El cambio no sería fácil ni inmediato, pero al nombrar la injusticia en voz alta, Javier sentía como una pequeña ventana se abría, permitiendo que la luz entrara en su vida apagada. En la mirada de Sofía, se reflejaba admiración y sorpresa, y eso le dio el impulso que tanto necesitaba. Al salir de la reunión, Javier sintió un renovado sentido de propósito. Había desafiado sus propias limitaciones, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La estructura de su carrera, forjada sobre principios de autosuficiencia y control, comenzaba a resquebrajarse frente al cambio inevitable que se dibujaba en el horizonte. La reacción de sus colegas lo llevó a cuestionar aún más cuál era su verdadero papel como líder. ¿Sería capaz de dejar de lado su ego y abrazar una nueva forma de dirigir, una que incluyera la empatía y la apertura? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier sintió que su vida finalmente tomaba un nuevo rumbo. La inquietud por el futuro y la preocupación por perder su estatus se convirtieron en una emoción distinta, la determinación de reinventarse. ¿Cuáles serían los próximos pasos que daría? ¿Podría mantenerse fiel a la nueva dirección que había decidido tomar al tiempo que lidiaba con la presión de su entorno? La noche callada lo llevó a preguntarse si, al abrir su corazón, también abriría la puerta a una posibilidad que nunca había considerado, la posibilidad de amar nuevamente, no solo a Sofía, sino a su propia vida. La mañana siguiente, Javier experimentó una mezcla de emoción y miedo al despertar. Las palabras de Sofía resonaban en su mente mientras se preparaba para enfrentar el día. La idea de que la vulnerabilidad pudiera ser una herramienta de liderazgo lo desafiaba. No podía sacudirse la sensación de que quizás había estado equivocándose durante años. La oficina parecía un lugar diferente cuando cruzó sus puertas. El ambiente habitual de competitividad y desconfianza estaba teñido de un aire de expectativa. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de curiosidad y recelo, como si esperaran ver qué dirección tomarían sus acciones a partir de ese momento. Javier sabía que su próximo paso era crucial, no solo para la cultura de la empresa, sino para su propio proceso de crecimiento personal. Decidió que no podía permanecer como un simple espectador más. Su primer acto de redirección fue convocar una reunión informal con su equipo. Al hacerlo, experimentó una respiración profunda de alivio. Había tomado una decisión activa y creativa, un paso hacia el liderazgo que ansiaba. La sala de conferencias era un espacio pequeño, pero lleno de potencial. Mientras los miembros de su equipo ingresaban, sintió la necesidad de presentarse de manera diferente. En lugar de utilizar el clásico enfoque jerárquico, se optó por compartir sus inseguridades. Quiero ser transparente con ustedes, comenzó, notando cómo algunas cejas se levantaban en sorpresa. He estado en un lugar muy cómodo y, en cierto modo, estoy decepcionado por no haber escuchado las inquietudes y las ideas que ustedes tienen. Fue un momento revelador. Las reacciones fueron variadas, algunos lo miraban con nostalgia, otros con escepticismo.
Pero Javier continuó, abordando la necesidad de cambio y la urgencia de adaptarse como empresa a la nueva realidad laboral. Sentir que la atmósfera dentro de la sala comenzaba a cambiar le dio valor. Uno a uno, su equipo comenzó a compartir sus ideas y preocupaciones. Abrazó sus sentimientos de vulnerabilidad al recibir críticas constructivas. Sin embargo, un punto específico golpeó a Javier con fuerza: un análisis de las largas jornadas laborales que habían normalizado y cómo estaban afectando la salud mental de todos. Eso lo hizo cuestionar aún más su propia relación con el trabajo. Al final de la reunión, había más energía en la sala que cuando había comenzado. Los rostros de sus empleados reflejaban un renovado sentido de pertenencia, y Javier comprendió que esta dinámica de comunicación necesitaba ser prioridad. El duelo que había sentido por su propio modo de dirigir se convirtió en una celebración del trabajo en equipo. Mientras se alejaba de la oficina esa tarde, una idea pulsaba en su mente: ¿qué significaba realmente ser un líder? Se dio cuenta de que su propósito estaba extrayendo la verdad profunda de las personas a su alrededor. Ser un líder no era simplemente emitir órdenes desde lo alto, sino generar un ecosistema donde la libertad y la responsabilidad coexistían. Javier sabía que había dado un paso importante, pero también entendió que el camino hacia el verdadero liderazgo sería una continua lucha interna. Cada nuevo desafío en su trayectoria profesional era un espejo donde podría ver sus propios prejuicios y creencias erróneas. La conexión con Sofía permanecía en su mente, como un hilo conductor entre sus decisiones. No solo admiraba su valentía, sino que se sentía impresionado por la pureza de su motivación. Al llegar a casa, un mensaje inesperado apareció en su celular. Era de Sofía, preguntándole si podía verse al día siguiente para continuar la conversación sobre los cambios que ella esperaba en la empresa. Mientras leía el mensaje, un nudo de nerviosismo y emoción se hizo presente. El diálogo no solo podría clarificar el camino a seguir en la oficina, sino que también podría abrirle la puerta a un nuevo vínculo más significativo. Lo que no sabía Javier era que esa cita pondría a prueba todas las decisiones que había tomado hasta ahora y lo llevaría a confrontar una verdad que había estado esquivando desde hacía tiempo: la posibilidad de abrir su corazón, no solo a un cambio profesional, sino a algo mucho más profundo y personal. La mañana de la cita con Sofía llegó cargada de tensión y expectación. Javier se miró en el espejo, ajustando su corbata una y otra vez, como si esa pequeña prenda pudiera darle la seguridad que le faltaba. Sabía que la conversación no sería sencilla. Estaba a punto de abrir un capítulo nuevo en su vida profesional y personal, pero también se preguntaba si estaba preparado para abordar temas que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Al llegar a la cafetería donde se reunirían, sintió un revuelo interno. Era un espacio familiar, lleno de ruidos y distracciones, pero a Javier todo le parecía ajeno en ese momento. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, permitiéndose observar a los demás, una serie de historias ajenas que se entrelazaban en un solo lugar. Pero su mente no podía escapar de la reunión que estaba por suceder. Cuando Sofía apareció, su luz parecía iluminar el área gris que rodeaba a Javier. Un saludo cálido y una sonrisa brillante inundaron el lugar de energía positiva. Sin embargo, a medida que tomaban sus asientos y comenzaban a hablar sobre los cambios en la empresa, Javier sintió que profundizar en sus emociones iba más allá de lo profesional. Sofía representaba, de alguna manera, un refresco en su vida que desafiaba no solo su rol como líder, sino sus propios cimientos emocionales. Javier, estoy emocionada por lo que puede surgir de nuestras ideas, empezó ella con entusiasmo. La cultura en la oficina puede transformarse si realmente los motivas a compartir sus verdades. Me alegra que lo hayas reconocido. Mientras escuchaba su voz, le parecía que esa interacción podía ser un punto de inflexión en varias áreas de su vida. El intercambio fluyó entre temas profesionales y personales, dejando a Javier cada vez con más preguntas. Era como si Sofía tuviera el poder de abrir puertas que le había negado a sí mismo. Al hablar de su infancia y sus aspiraciones, Javier reflexionó sobre su propio camino. Se dio cuenta de que había vivido a medio gas, reprimiendo sus sueños por el temor al fracaso. Ahí estaba Sofía, recordándole la inocencia que a menudo se pierde en el mundo corporativo, pero que aún habitaba en su interior. El momento decisivo se presentó cuando Sofía, en un tono más sincero, le preguntó: ¿por qué sientes que no has podido ser auténtico con tu equipo?
La pregunta lo golpeó como un rayo y, por un instante, la conversación se detuvo. Javier supo que no podía eludirla más. La vulnerabilidad de su respuesta estaba en sus manos. Porque siempre he creído que un líder debe ser fuerte, tener todas las respuestas. He temido que si muestro mis inseguridades, mis empleados perderán la confianza en mí, confesó, notando cómo sus palabras resonaban en el aire cargado de tensión. Sofía inclinó su cabeza, observándolo con atención, como si comprendiera el peso de su carga. Pero todos somos humanos, Javier. La autenticidad puede construir más confianza que el miedo, reflexionó. Su comentario dejó a Javier en un profundo silencio, asimilando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Era cierto, su compromiso con la imagen de infalibilidad le había aislado. Mientras la charla continuaba, Javier sintió que su corazón latía con fuerza. Un nuevo entendimiento lo invadía. Comprendía que fortalecer su liderazgo significaba renunciar a la pretensión de ser perfecto y aceptar las lecciones de la vulnerabilidad. La gran revelación de ese encuentro resonaba en su interior. Los límites autoimpuestos que había creado eran los que lo mantenían estancado. Cuando se despidieron, un aire de esperanza llenó la sala. Javier sabía que había dado pasos enormes, no solo hacia un liderazgo más accesible, sino también hacia una versión más auténtica de sí mismo. El camino era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía las herramientas para navegarlo. Sin embargo, algo quedaba en el tintero. Mientras se alejaba de la cafetería, un pensamiento inquietante comenzó a tomar forma. ¿Serían solamente temas profesionales los desafíos que debía enfrentar, o habría algo más en juego que simplemente mejorar la cultura de la empresa? Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco persistente. La autenticidad y la apertura podrían ser el puente que lo llevaría a un cambio más profundo que jamás había imaginado. Esa noche, mientras Javier se preparaba para dormir, una inquietante pregunta surgió en su mente: ¿estaba listo para despertar no solo en el trabajo, sino en su vida personal? Javier se despertó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. La conversación con Sofía había dejado una huella en su psique, una chispa de curiosidad por explorar más allá de las estrictas paredes de su oficina. Mientras se preparaba para ir a trabajar, la imagen de su equipo pasó como una película en su mente. Cada rostro representaba no solo a colaboradores, sino a personas que anhelaban más autenticidad de su parte. La jornada laboral comenzó como cualquier otra, pero Javier sentía que algo había cambiado en su interior. Mientras caminaba hacia su despacho, las palabras de Sofía resonaban en su mente: la autenticidad puede construir más confianza que el miedo. Era hora de poner en práctica ese concepto. Al ingresar a la sala de reuniones, decidió que este sería el espacio para empezar. No quería más una dinámica rígida, fría y distante, anhelaba algo más humano. Buenos días a todos, comenzó, adoptando un tono más relajado y abierto. Quiero que empecemos esta reunión de una manera diferente. ¿Qué les parece si compartimos algo personal antes de entrar en los temas de trabajo? Las miradas se intercalaron entre la sorpresa y el escepticismo. Al principio, nadie se movió. Javier sintió una oleada de inseguridad, pero se recordó a sí mismo que la vulnerabilidad era el camino a seguir. Yo compartiré primero. Recuerdo que de niño siempre soñé con ser artista. Pintar me hacía feliz, pero creí que debía seguir un camino más serio. A veces lamento no haberlo hecho, se sinceró, dejando sus cartas sobre la mesa. La sala permaneció en silencio por un momento antes de que una de sus compañeras, Paula, se atreviera a hablar. Me siento un poco similar. Siempre he querido ser escritora, pero he creído que eso no era real. Solo tengo un blog que nadie lee, confesó con un ligero rubor en sus mejillas. Aquel pequeño acto de apertura fue como un efecto dominó. Uno a uno, sus colegas comenzaron a compartir sus historias, anhelos y temores. La atmósfera, antes tensa, se transformó en un ambiente de confianza que palpaba en el aire. Javier observaba cada revelación, cada historia compartida le hablaba, mostraba partes ocultas de su equipo que nunca había visto. Esa conexión, esa ligereza, lo inspiraba y alentaba a profundizar aún más en su propio proceso de transformación. Sintió que estaba comenzando a crear un entorno donde era posible ser ellos mismos sin el temor de ser juzgados.
Sin embargo, no todo fue un camino de flores. Mientras avanzaba en la charla, Javier también se sintió sacudido por pensamientos incómodos. Anticipaba que esta apertura podría llevar consigo riesgos. ¿Qué pasaría si algunos miembros del equipo se sentían incómodos con la honestidad que él deseaba cultivar? Después de la reunión, se quedó reflexionando sobre sus hallazgos. Su mente se encontraba agitada. A pesar de la conexión sincera que había comenzado, la duda sobre cómo gestionar esta nueva dirección para su equipo se cernía sobre él. ¿Y si esa vulnerabilidad que tantísimo valoraba también los debilitaba en momentos críticos? Ese día, al volver a casa, sintió que había dado un paso, pero no sabía bien hacia dónde lo llevaría. Sofía había encendido una chispa, y ahora le tocaba a él alimentar la llama. La idea de ser un líder auténtico lo seguía atormentando, pero a su vez, parecía ser una promesa. Decidido a afrontar su nuevo camino, comenzó a tomar notas sobre lo que había aprendido y cómo podría integrar esos aspectos en su propia vida. Las preguntas interminables perduraban. ¿Realmente estaba listo para dejar de lado la imagen del líder inquebrantable? Pero en medio de la confusión, se dio cuenta de un hecho crucial: la autenticidad era un viaje, no un destino, y así, al colocarse en la cama, una pregunta inquietante surgió de lo más profundo de su conciencia. ¿Estaba preparado para enfrentar no solo la vulnerabilidad de su liderazgo, sino también sus propias inseguridades personales? Las sombras de su pasado se acercaban como presagios de una confrontación ineludible. Su vida personal, al igual que su profesional, necesitaba una reinvención urgente. El desafío estaba a la vista y el amanecer de una nueva perspectiva se aproximaba, una que podría cambiarlo todo. Javier pasó los días siguientes cuestionando su rol, su imagen y la autenticidad que tanto anhelaba fomentar en su equipo. La jornada laboral se había convertido en un campo de pruebas, y cada interacción era un reflejo de su propio estado emocional. A pesar de los avances en la dinámica grupal, la sombra de la duda seguía acechando en su mente. ¿Podía realmente mantener este nuevo enfoque sin perder su autoridad? Tomó la decisión de dedicar un tiempo cada semana a ejercicios de autoconocimiento. Escribía en un diario, se planteaba preguntas que solían incomodarlo y buscaba respuestas en los espejos de sus propias experiencias. Allá afuera, el mundo profesional seguía girando, pero en su interior se forjaba una tormenta. Se sentía como un explorador en tierras desconocidas, y aunque la incertidumbre era abrumadora, también había una chispa de entusiasmo. Una tarde, decidió que era hora de reunirse con Sofía. Necesitaba orientación, un espacio para dialogar sobre sus inquietudes y el camino que había comenzado a navegar. Al encontrarse, Javier se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. La Sofía de antes, que dictaba consejos con firmeza, ahora se sentía más como una compañera en la aventura del autodescubrimiento. Me estoy dando cuenta de que necesito enfrentar mis propios temores. No quiero ser solo un jefe, quiero ser un líder que inspire, confesó mientras jugaba nerviosamente con un bolígrafo. Eso es un gran paso, Javier, respondió ella. Pero debes entender que la autenticidad también implica aceptar que no tienes todas las respuestas. A veces, el mayor ejemplo de liderazgo es mostrar humildad y la capacidad de aprender de los demás. Las palabras de Sofía resonaron profundamente. ¿Cuántas veces había evitado mostrar vulnerabilidad por miedo al juicio? Esa noche, Javier se sintió abrumado por una mezcla de claridad y confusión. Era cierto, su camino como líder debía ser un aprendizaje continuo, no una búsqueda de perfección. Con el corazón latiendo rápido, decidió que asumir ese riesgo valdría la pena. Comenzó a implementar pequeños cambios en la cultura de su oficina, desde participar en talleres de formación emocional hasta crear grupos de discusión donde el equipo pudiera expresar libremente opiniones y sugerencias. El miedo a la debilidad empezaba a desvanecerse, aunque siempre quedaba un eco sutil de sus antiguos hábitos. Sin embargo, en medio de esta transformación, emergió un desafío inesperado. Un nuevo proyecto requería de la opinión de todo el equipo, y Javier era consciente de que su visión sería puesta a prueba. Sentía la presión aumentar con cada día que pasaba. La posibilidad de que algunos de sus colegas no apoyaran su nuevo enfoque lo aterraba.
Las viejas formas de hacer negocio siempre habían sido más cómodas, más seguras. La reunión sobre el proyecto se convirtió en el escenario perfecto para su primera demostración de autenticidad. Con la mente agitada, Javier decidió que, sin importar el resultado, debía abrir su corazón. La sala de reuniones estaba llena de ojos expectantes y él sintió que el sudor comenzaba a recorrer su frente. Les he estado hablando sobre crear un ambiente de confianza, pero es hora de ser completamente honestos. Tengo miedo de que esto no funcione y que yo no sea lo que esperan, dijo, sintiendo que cada palabra lo liberaba de un peso que llevaba mucho tiempo. Las reacciones fueron variadas, algunas miradas de sorpresa, otras de apoyo. Pero cuando sus compañeros empezaron a compartir sus temores y dudas, la atmósfera se transformó de nuevo. Una conexión emergente se tejía en el aire, un deseo colectivo de colaborar y arriesgarse juntos. Mientras la conversación fluía, Javier se sintió renovado. Pero justo cuando su equipo comenzaba a entusiasmarse por el proyecto, un colega crítico, Roberto, interrumpió. ¿De verdad crees que podemos permitirnos ser tan vulnerables? Esto no es un juego, y necesitamos resultados. No podemos permitir que tus inseguridades nos frenen. Las palabras de Roberto eran como un balde de agua fría. La tensión en la sala se palpaba, y Javier sintió que su viaje hacia la autenticidad estaba siendo desafiado. ¿Cómo responder a esa crítica sin renunciar a todo lo que había comenzado a construir? El dilema estaba planteado, y la incertidumbre sobre cómo manejar esta confrontación se cernía sobre él. Por primera vez, entendió que no solo había que ser auténtico, sino también valiente. La respuesta que daría podría definir no solo su carrera, sino también su evolución personal. Sin saber si podría sostener el peso de esa decisión, Javier sintió que las raíces de su transformación se veían amenazadas. ¿Sería capaz de enfrentar esta crítica y seguir adelante, o cedería ante el miedo? La sala se llenó de murmullos tras las palabras de Roberto. El desafío era claro, y Javier sintió una mezcla de frustración y determinación. Era el momento de probar que su nueva filosofía de liderazgo no era solo una fachada. Respiró hondo, sus manos se aferraban a la mesa mientras buscaba las palabras adecuadas. Entiendo tu punto, Roberto. Pero, ¿acaso no hemos estado haciendo lo mismo durante años? Tal vez es momento de explorar un enfoque diferente. La vulnerabilidad no necesariamente implica debilidad, puede ser la base de una conexión genuina que nos impulse a todos hacia el mismo objetivo. El silencio se instauró mientras todos procesaban sus palabras. La tensión en la sala era palpable, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Javier sintió que se enfrentaba a dos frentes, uno externo, representado por la oposición de Roberto, y otro interno, un torrente de dudas sobre su capacidad para liderar sin sentirse vulnerable. No podemos permitir que un enfoque emocional nos desvíe de la meta, interrumpió otra voz, esta vez de Clara, una de las analistas más antiguas del equipo. Las miradas se dirigieron a ella y Javier sintió un golpe en su condescendencia. ¿Qué es lo más importante para nosotros en este proyecto? ¿Llegar a la meta a costa de la cohesión del equipo, o aprender a trabajar juntos de una manera que cree un impacto real y duradero?, replicó. Las fuerzas del miedo y la lógica colisionaron en su mente. Al darse cuenta del enfoque que estaba tomando la conversación, Javier optó por mostrar aún más apertura. ¿Pueden compartir sus experiencias sobre lo que ha funcionado en el pasado y lo que no? Tal vez así podamos encontrar un equilibrio que no sacrifique nuestros deseos de resultados por el bienestar de este equipo. Ese intento por integrar el debate en una dirección más constructiva comenzó a calar hondo. Discutieron, intervinieron y compartieron más que solo datos y gráficos, abordaron anhelos, temores y aspiraciones con una franqueza que sorprendió a Javier. Pese a su resistencia inicial, algunos miembros del equipo comenzaron a asomar tímidamente un apoyo hacia su enfoque. Sin embargo, la figura de Roberto seguía activa en la sala. Observador y crítico. Entendido, pero al final del día, ¿qué pasará si fallamos? Tu estilo de liderazgo lastra la responsabilidad de todos nosotros. Necesitamos saber que al final, hay alguien que tiene el respaldo firme para tomar las decisiones difíciles. Javier sintió las palpitaciones de su corazón acentuarse. La crítica resonaba,
Se preguntaba si había estado impulsando una visión idealista que no podía sostenerse. ¿Y si eso significaba que no era el líder adecuado? Aquel pensamiento no solo lo asustó, sino que también lo irritó. En un momento de lucidez, recordó cómo se había sentido en el viaje hacia el que se había lanzado. No estamos hablando de renunciar a la responsabilidad, sino de personalizarla. Un líder no es solo quien tiene todas las respuestas, sino quien se arriesga a compartir dudas y buscar soluciones en equipo. Las influencias de sus compañeros comenzaron a inclinarse a su favor. Vio manos levantadas para participar, voces que animaban el diálogo abierto. Javier percibió que, detrás de las barreras que había levantado, había un equipo que podía apoyarlo si él seguía siendo auténtico. Sin embargo, no podía ignorar que la sombra de Roberto continuaba acechando, dispuesta a desestabilizar su creciente confianza, la necesidad de redefinir su autoridad y su voz se volvía cada día más urgente. ¿Podría enfrentar la crítica constante de un aliado que quería ponerlo a prueba, al mismo tiempo que intentaba forjar un nuevo camino en su liderazgo? Javier sintió que las decisiones que tomaría en ese delicado equilibrio marcarían no solo el rumbo del proyecto, sino también su propia evolución personal y profesional. Estaba dispuesto a asumirlo, pero el precio de ese camino seguía siendo incierto. La presión por mantener su autenticidad seguía creciendo, y comprendió que el escudo de la vulnerabilidad era tanto una herramienta como un arma. La mirada de Roberto fue penetrante, mientras un nuevo miedo surgía en los pasillos de su mente. ¿Estaría realmente listo para defender su visión, o cedería ante el peso del escepticismo? A medida que la discusión llegaba a su clímax, una pregunta fundamental emergió en su mente, sintiendo el aire cargado de tensión. Ante ese dilema, no pudo evitar preguntarse, ¿era el momento de defender su enfoque, o tal vez sería más sabio retroceder y reevaluar sus estrategias? La respuesta se acercaba, pero el coste de la verdad era incierto, y el eco de sus dudas dejó una marca profunda en su convicción. La tensión en la sala se intensificaba, y Javier sentía que el peso de la responsabilidad se acumulaba sobre sus hombros. Cada mirada que se fijaba en él parecía un espejo que reflejaba no solo su coraje, sino también sus inseguridades. La necesidad de encontrar una conexión auténtica en su equipo resonaba con más fuerza que nunca. Se preguntaba si cada enfrentamiento con Roberto sería la medida que definiría su propio carácter como líder. Quizás la solución no sea elegir entre eficiencia y empatía, sino aprender a fusionarlas, sugirió Javier, manteniendo su voz firme, aunque en su interior, las dudas seguían susurrándole. Había estudiado sobre liderazgo inclusivo, sobre cómo la vulnerabilidad podía dar paso a la creatividad y la innovación. El desafío al que se enfrentaba no solo era profesional, sino profundamente personal, un duelo entre su búsqueda de aprobación y su deseo de ser verdadero. Se acordó de su experiencia con los últimos proyectos que habían ido mal. En esos momentos, había sentido que su papel consistía en ser el que guiaba sin ceder, el que resolvía conflictos sin parecer débil. Pero esa estrategia, aunque familiar, había creado un espacio de aislamiento, en vez de colaboración, negras nubes de incertidumbre rodeaban su mente. La imagen de su antigua manera de liderar ya no lo inspiraba. La única solución que parecía posible era abrazar sus propias inseguridades, hacer las paces con sus vulnerabilidades, y reconocer que incluso un líder debe permitir el error. Clara, quien había comenzado a apoyar su nuevo enfoque, le regalaba sus palabras de apoyo con una seguridad que él anhelaba. Ahí estaba la clave. Vamos a construir ese equilibrio juntos, a partir de nuestros errores y no de nuestros éxitos, continuó, esperando que esas palabras anclaran un cambio palpable en la atmósfera, un deseo renovado de conexión real. Vio a algunos miembros del equipo asintiendo, y eso le dio un destello de esperanza. Sin embargo, el desafío de Roberto se mantuvo firme como una sombra. Te has rodeado de una gente que coquetea con la complacencia, Javier. ¿De verdad crees que ser vulnerable te llevará lejos en esta competencia? Lanzó su comentario como un dardo, intentando desestabilizar el nuevo camino que empezaba a construir. El comentario caló hondo, y Javier se sintió abrumado por la calidez de la conexión que había empezado a formar. Sin embargo, esa calidez también lo hizo cuestionar su próximo paso. Tenía que ser audaz. Roberto, lo que ofreces es importante, pero me pregunto,
¿Qué significa ser un gran líder si tus decisiones separan a las personas en lugar de unirlas? Estoy listo para descubrirlo con ustedes, estoy aquí para escuchar y aprender, no solo para imponer, no había vuelta atrás. Entendía que su auténtica misión era generar un cambio real dentro él mismo y en su equipo. Esa marcha hacia lo desconocido le hizo sentir nervios, pero también una chispa de emoción. Era un camino que sus compañeros nunca habrían imaginado enfrentar, y esa colaboración podría ser el cambio tan necesario para su empresa. El silencio que se instauró era diferente, menos cargado de enfrentamiento y más de expectativa. Sin embargo, Javier también sabía que había más en juego. La figura de Roberto, siempre al acecho, no se rendiría fácilmente. La mirada desafiante que su colega le había dirigido le recordaba que sus ideas aún estaban en la cuerda floja, mientras la reunión finalmente llegaba a su fin. La certeza de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba parecía latir en cada rincón de su mente. Descubrir cómo sostener su autenticidad en medio de la adversidad no solo sería un desafío profesional, sino una prueba de su mismo ser. Con su corazón latiendo intensamente, Javier se preguntaba, ¿podría transformar ese desafío en una fortaleza? Y más importante aún, ¿estaría su equipo listo para seguirlo en esa nueva dirección, sabiendo que no habría retorno de su autenticidad? La conversación del día había abierto la puerta a una transformación que podría marcar un antes y un después en su carrera. Pero justo cuando creía que el cambio podría ser posible, una nueva espada de Damocles se alzó sobre su cabeza. ¿Qué pasaría si su vulnerabilidad se volvía en su contra? Clavó su mirada en la figura imponente de Roberto al salir de la sala, comprendiendo que el camino apenas comenzaba y la próxima confrontación se avecinaba. Javier salió de la sala con el pulso acelerado y el rostro empapado en sudor. La mezcla de emociones lo asediaba, la esperanza de un cambio, la presión de la inminente rivalidad con Roberto y, sobre todo, la oculta ansiedad de enfrentarse a sí mismo. No puedo fallar en esto, pensaba, tratando de calmarse. Era esencial para él no solo liderar, sino también convertir su equipo en una red sólida donde todos pudieran sentirse valorados. A medida que se acomodaba en su oficina, comenzó a repasar la reunión en su mente. Había plantado una semilla, pero ¿sería suficiente para que floreciera? El desafío no se limitaba a gestionar las dinámicas de su equipo, se trataba de redefinir quién era él como líder. Javier tomó un momento para escribir en su cuaderno. Transformar errores en oportunidades, anotó. Estas palabras, ancladas en su propósito, inspiraban más confianza que cualquier manual de liderazgo. Miró el reloj. La jornada laboral había comenzado, y tenía que pasar a la acción. Empezaría por convocar a una reunión informal donde cada miembro del equipo pudiera expresar sus inquietudes y ideas. La idea despertó en él una combinación de entusiasmo y nerviosismo. Se sentía como un niño a punto de descubrir una nueva aventura. Lo entendía ahora, no se trataba de demostrar que tenía todas las respuestas, sino de construir un espacio donde todos pudieran aportar. A medida que avanzaba el día, Javier se encontró con Clara en el pasillo. Me pareció que tu discurso fue impactante, le dijo ella, sonriendo. Es un cambio valiente. Sus palabras lo llenaron de aliento, pero también despertaron un sentimiento de responsabilidad. No podía dejarse llevar por la euforia, el verdadero trabajo comenzaba ahora. Su decisión de ser un líder más accesible lo exponía al riesgo de ser juzgado. En medio de sus pensamientos, apareció Roberto, quien no perdía la ocasión de lanzar un comentario mordaz. ¿Cuándo planeas hacer el gran anuncio para el Club de los Vulnerables? Preguntó con un tono burlón. Javier sintió que su estómago se retorcía. Cada interacción con Roberto era una lección sobre la resistencia que debía desarrollar. Con cada comentario despectivo, se reafirmaba su determinación. La vulnerabilidad no es debilidad. La información sobre su reunión informal comenzó a circular y surgieron voces de apoyo, pero también aprehensión. Sabía que no todo su equipo estaban comprometidos con esta nueva dinámica. En su mente, la pregunta era clara. ¿Cómo podría convencer a todos de que este camino era el correcto? La tarde avanzaba y cada pulso en su corazón parecía resonar con una inquietante mezcla de emoción y temor. Era hora de dar el siguiente paso. Convocó a cada miembro del equipo a la reunión y se familiarizó con sus caras, cada una revelando diferentes respuestas ante su propuesta. Había expectación,
pero también escepticismo. Ante ellos, Javier comprendió que la vulnerabilidad no solo implicaba abrirse, sino también ser transparente sobre sus propios miedos, el temor a ser desafiado, a fracasar nuevamente, a no ser tomado en serio. Al llegar el momento de iniciar la reunión, se sintió un poco como un presentador en un escenario. Con voz clara, empezó a hablar sobre la importancia de la colaboración, sobre la validez de los errores y el valor de aprender de ellos. En las primeras intervenciones, esa vulnerabilidad suya se sintió reconfortante, como un abrazo. Sin embargo, había al menos un miembro del equipo que no se mostraba dispuesto a aceptar este cambio, Roberto. ¿Y qué tal aquellos que simplemente no tienen la capacidad para unir emocionalmente al equipo? Interrumpió. Javier sintió que un escalofrío recorría su espalda. El cuestionamiento no era solo un ataque, era una invitación a defender su nueva visión. La situación exigía una respuesta firme, pero también auténtica. Si no intentamos un nuevo enfoque, ¿cómo sabremos si es posible? Replicó, enfrentando a Roberto. La tensión en la sala creció. El diálogo se tornó acalorado, y cada argumento derribaba muros invisibles que estaban presentes en su equipo. Pero al mismo tiempo, Javier vibraba con la realización de que estaba forjando su carácter. Enfrentarse a Roberto significaba más que una cuestión profesional, significaba crecer, madurar y aprender. Justo cuando empezaba a sentir que la conversación tomaba un rumbo más constructivo, un mensaje llegó a su teléfono. Era un correo titulado confidencial de la alta dirección. Su corazón se detuvo al ver que tenía que presentar resultados inminentes de su equipo. Al cerrar los ojos, Javier pudo sentir que el peso de la expectativa aumentaba y que el verdadero desafío estaba lejos de haber terminado. ¿Sería capaz de sostener su autenticidad mientras navegaba las aguas turbulentas de las exigencias corporativas? La incertidumbre le apretó el pecho. Javier despertó una mañana con una claridad inesperada. La lluvia seguía cayendo, pero en lugar de sentirse atrapado por la tormenta, se sintió preparado para enfrentarla. Había tomado decisiones en las semanas recientes que lo habían transformado. La reunión informal con su equipo había sido un punto de inflexión. Aquel encuentro había destapado una verdad: la verdadera fortaleza radica en la conexión y la apertura, no en la rigidez y el control. Mientras se preparaba para el nuevo día, Javier reflexionó sobre su crecimiento personal. Su vulnerabilidad había despertado una autenticidad en su liderazgo que nunca había experimentado antes. No solo había ganado la confianza de su equipo, sino que también había empezado a descubrir su propio valor fuera de las expectativas que había cargado durante años. Había aprendido que el miedo al juicio era un obstáculo que ya no estaba dispuesto a permitir que lo controlara. Al llegar a la oficina, se encontró con un ambiente diferente. Las miradas de sus empleados ya no eran de recelo, sino de respeto renovado. La cultura que había sembrado comenzaba a florecer. Ese día, convocó a una nueva reunión. Ya no era solo una formalidad, era una oportunidad para co-crear, para escuchar las inquietudes de su equipo. Se dispuso a compartir la historia de su transformación, mostrando cómo había pasado de ser un líder distante a uno accesible, dispuesto a aprender de sus errores. Durante la reunión, Javier enfrentó las críticas de Roberto con firmeza. Respondió con transparencia, señalando los resultados de sus acciones y la importancia de un enfoque colaborativo. La vulnerabilidad no es debilidad, sino una habilidad poderosa que puede unirnos y empoderarnos, afirmó, sintiendo la energía del grupo alinearse a su alrededor. Una vez finalizada la reunión, Javier sintió que había alcanzado un nivel de conexión verdadera con su equipo. Había cultivado un espacio donde cada voz importaba, donde incluso Roberto, su detractor más constante, pudo aportar en una resolución conjunta. La discusión había derivado en un plan de acción que incorporaba la participación de todos. Para su sorpresa, la crítica se transformó en apoyo, y juntos decidieron ajustar el enfoque del nuevo proyecto, fusionando la innovación con la sostenibilidad, asegurando que todos se sintieran involucrados. Ese día, al salir de la oficina, Javier sintió que el aire era más ligero. Había conquistado su mayor miedo, ser auténtico y vulnerable ante su equipo. La transformación personal que había experimentado no solo impactaba su vida profesional, sino también su vida personal.
Comprendió que la valentía no solo radicaba en tomar decisiones difíciles en el trabajo, sino en abrir su corazón. Mientras regresa a casa, sintió un alivio profundo. La conexión con Sofía se volvió especialmente significativa. Había comenzado a ver en ella una compañera y no solo una pasante. Le envió un mensaje para compartir sus avances, y para su sorpresa, recibió una respuesta instantánea. Sofía estaba orgullosa de su progreso y dispuesta a ayudarlo en el camino hacia un liderazgo más efectivo. Con cada paso, Javier se dio cuenta de que la vida no trataba de evitar el dolor, sino de aprender a navegarlo. Había encontrado un punto de equilibrio entre ser el empresario que había sido y el líder empático que quería ser. La lluvia que antes le parecía una carga, ahora simbolizaba renovación y crecimiento. Finalmente, en su camino hacia el futuro, Javier no solamente se consolida como un CEO exitoso, sino como un líder auténtico. En su rostro brillaba la confianza que antes se había perdido en el miedo. Había conquistado el desafío que su propia historia le presentó, logrando no solo una mejora profesional, sino una realización personal que lo llevaría a nuevas alturas. Javier sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Cada paso hacia adelante sería un testimonio de su crecimiento y estaba listo para abrazarlo. Mientras se sumergía en la noche, sintió que la lucha había valido la pena y que finalmente podía amar y abrazar su vida sin reservas. Ahora, tú también puedes ser parte de esta aventura de transformación personal. Es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas sobre superaciones personales. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta profunda conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ya.